Me preguntaba en un momento pensar, bueno, ¿cuándo termina esta pandemia? O sea, ¿cuándo vamos a dejar de aplicar los protocolos? Y probablemente esto dure muchísimo tiempo, o sea que hay que irlos adaptando y llevándolos a estos protocolos. Busqué algunos artículos en el diario, en los diarios que ahí los tienen más o menos reflejados. Hay quienes dicen que termina cuando se cura la vacuna, que puede ser a fin de año o dentro de 3, 4 años, y hasta que llegue a Sudamérica puede pasar 3 años más. Hay brujos que predeterminan cuándo va a terminar y adivinan con su bola de cristal, también están ahí. Y finalmente también leí un artículo de un sociólogo norteamericano, muy interesante, que decía que las epidemias terminan o cuando termina la enfermedad o cuando la sociedad decide, se acabó, basta, salgo, me contagio, no importa, y ahí termina. Bueno, la mayoría de los gobiernos, este es el ejemplo del gobierno argentino, han iniciado o han encarado la lucha contra el COVID, definiendo diferentes etapas. Y por encima, cual sea la política que hayan aplicado, el aislamiento social o la distancia social o las diferentes etapas, van marcando cuestiones que le van a una dinámica al trato que es importante que la tengamos también a la cuenta a la hora de tener en cuenta a la hora de customizar o realizar nosotros nuestros nuevos protocolos. En los protocolos vamos a tener que tener siempre en cuenta la etapa en la que nos encontramos, va a haber cosas que están autorizadas y cosas que no están autorizadas, y lo vamos a tener que tener siempre a esto, como les decía recién, muy en cuenta. Ahora, ¿en qué vamos a basar los protocolos? Protocolos, modelos, hay muchísimos, todos sabemos, la distribución que tienen que tener, la limpieza, la desinfección, pero es importante que los basemos en algo y los vamos a basar siempre, obviamente, en las disposiciones legales que existan, ya sean estas de orden municipal, nacional, provincial, estadual, y también en las recomendaciones que las diferentes autoridades de la materia de salud, sean también nacionales, provinciales o internacionales, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, nos den esas recomendaciones, o sea, toda la parte técnica, obviamente, cómo tienen que ser los desinfectantes, qué tipo de limpieza tenemos que hacer, cuáles son los elementos de protección, van a estar puestos en ese lugar, en las leyes y en las recomendaciones. Ahora el tema es, ¿cómo le damos legitimidad nosotros a estos protocolos? ¿Cómo los imponemos nosotros? ¿Los redactamos y los tiramos en forma hacia el consorcio? ¿O intentamos, de alguna forma, discutirlos o consensuarlos con los copropietarios? Es imposible hacer una asamblea para realizar un protocolo, pero yo creo que mientras más horizontal, y lo podamos discutir esto capaz con el Consejo de Administración o con las juntas directivas de los edificios, porque ya vamos a ver cómo vamos a adaptar los protocolos a cada uno de los edificios, creo que esto nos va a dar mayor, digamos, legitimidad de ejecución, porque o sea, la legitimidad de origen la tenemos, porque somos el administrador, pero la legitimidad de acción o de ejecución la tenemos que lograr en nuestra ejecución del día a día, y creo que en esto es importante que lo tengamos porque mientras más consensuado esté con los propietarios, seguramente más cumplido va a poder ser estos protocolos. La redacción, obviamente, del protocolo tiene que ser clara, tiene que ser realmente bien clara, tiene que ser unas descripciones precisas y concretas de la situación, de lo que vamos a hacer frente a esa situación y de quién va a ser el responsable de hacerlo en esta situación. Por ejemplo, la situación es que todas las mañanas la gente baja en el edificio y toca todos los picaportes cuando se va. Bueno, el encargado deberá a tal hora pasar determinado producto en los picaportes y en la botonera de los sensores. ¿No? Tenemos que tener en cuenta eso. Y también tener en cuenta esto de lo dinámico, de no tiene que estar escrito en piedra. Con este tema de la pandemia estamos todos aprendiendo. La verdad que todos los días, ahora está un poco más tranquilo, ya aprendimos bastante, pero todos los días van saliendo cosas nuevas, que esto sirve, que esto no sirve. Y por otra parte, las etapas de las fases de que se hablaba antes, que tienen que estar incluidas para mí en los protocolos, nos van a ir diciendo qué podemos y qué no podemos hacer en los edificios. Por ejemplo, utilizar o no utilizar el Zoom. Y va a depender la etapa en la que estemos y que esté o no esté autorizado. Por eso les decía que estos protocolos aquí no tienen que estar escritos en piedra y tenemos que lograr que tengan como cierta dinámica. Eso es muy importante a la hora que nos sentemos a customizar o a adaptar un protocolo general a los edificios nuestros que tenemos en particular.
Acá hay algo fundamental para los administradores en líneas generales, siempre fundamental, el tema de la comunicación. Creo que estos protocolos tenemos que enviar los textos que los tenemos para cada edificio a todos y cada uno de los propietarios, y además tenemos que estar seguros que se han notificado y que lo han leído. ¿Vieron como cuando uno, por lo general no lo lee, pero no importa, suscribe una cuenta de cualquier cosa en internet, buscas de clic, he leído las condiciones? Bueno, tenemos que estar seguros que todos los grupos de personas a los que van dirigidos los protocolos, en principio los trabajadores del edificio, los copropietarios y los proveedores, por ejemplo, tenemos que estar seguros que lo hayan leído y que lo conozcan. Que no me vengan a decir después, ay, yo no sabía que no se podía usar la parrilla, por ejemplo. Eso tenemos que evitar que no ocurra para que pueda funcionar. Y también sería importante que lo pueda hacer o desarrollar todo el tema de las infografías. Las infografías, ahí tengo un ejemplo de una que me mandaron hoy, una administradora de Barcelona, que están supuestamente en esta nueva modernidad, nueva habitualidad, nueva normalidad, que nos cuenta hay algunas cosas que hacer, y las infografías siempre ayudan en el tema de la comunicación, ¿no? Tener las infografías, entregarlas, ponerlas en la cartelera, en el ascensor, donde fuera, pero es importante que la comunicación sea ágil y que exista, que haya muchísima comunicación. Entrando en el nudo de lo que les quiero comentar, es que, como les decía recién, no es algo técnico, no va a decir que la mascarilla tiene que ser la NH no sé cuánto, ni que va a ser qué tipo de desinfectante, sino cuando nos pongamos frente a un protocolo, de qué no nos tenemos que olvidar, qué pasos nos tenemos que olvidar a la hora de redactar, lo que fuera. Muy importante es definir el objeto, que definamos el objeto. Empezamos por ahí, hay que definir el objeto. ¿Qué clase de edificio vamos a aplicar a este protocolo? Si va a ser un edificio comercial, si va a ser un edificio de oficinas, si va a ser un edificio residencial. Y la verdad que el protocolo va a cambiar en una y otras cosas de esto, porque no es lo mismo. Por ejemplo, yo en un edificio de oficinas probablemente pueda establecer horarios de entrada y salida, puede hacer de circulación de las personas que entran por acá, salen por allá para evitar el aglomeramiento. Todo eso lo puedo llegar a hacer, o las cosas que puedo llegar a equipar. En un edificio comercial puedo tener una persona en la puerta que tome la temperatura de la gente que entra, pero en un edificio residencial, la verdad que va a ser más difícil hacer eso. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es el tipo de edificio en el que vamos a empezar a hacer este protocolo, para poder irlo adaptando, para poder ir dándolo, y justamente mientras más preciso sea con el objeto, más fácil va a ser que la gente después cumpla con el protocolo. Y también un protocolo que me parece muy importante, que no tiene por qué ser muy extenso, pero es escribir un par de líneas capaz, y que yo me di cuenta que no lo tenía cuando empecé a preparar esta charla y cuando empezaban a mandar información los diferentes colegas de Latinoamérica, que es el protocolo para nuestra oficina, para nuestra propia oficina. Capaz es el primer protocolo que tenemos que escribir, cómo nos vamos a comportar con respecto al COVID en nuestra oficina. El segundo tema importante para iniciar a redactar esto es conocer bien a las personas a las que nos vamos a dirigir. Tratar de conocer cuáles son los rangos etarios, si ahí tenemos personas en grupos de riesgo, que sean diabéticos, hipertensos, pues están dentro del grupo de riesgo, porque esto va a variar, sin duda, la forma que nos vamos a comportar o que vamos a reglamentar, por ejemplo, las visitas. Va a cambiar. Y creo que es muy importante que tengamos en cuenta este tema. ¿Cómo son las personas que cómo son las personas que van a estar bajo estos protocolos? Como digo, acá no va a haber nada técnico, sino que va a ser, cuando yo leo un protocolo, cuáles son las cosas que sí o sí debe tener. Después lo técnico saldrá de lo técnico. Ya viendo que yo lo decía recién, lo que creo cuál tiene que ser el primer protocolo que tenemos que tener, si no lo tenemos hay que salirlo a redactar ya, es el protocolo de comportamiento en nuestra propia oficina. ¿Cómo vamos a hacer para comportarnos en nuestra oficina o empresa de administración? Acá puede haber definiciones, ¿no? Por ejemplo, si podemos armar grupos de personal que roten mejor, porque eso va a evitar que se junten y va a evitar el riesgo de contagio, va a evitarlo, va a morigerarlo, no es que lo va a evitar del todo, pero va a morigerar. Si podemos hacer el tema del home office, que esto puede llegar a existir, si tenemos posibilidad de hacerlo. Un tema también que viene, un protocolo que me mandaron generosamente el amigo Chava, que recién no nos está viendo porque no tiene camarita en la computadora, es el tema de recomendaciones para el transporte público, que son archiconocidas, pero por ahí pueden estar dentro del protocolo. ¿Cómo nos vamos a comportar también dentro de nuestra oficina?
si vamos a tener distancia, si vamos a tener barbijos, si vamos a tener máscaras, capaz individualizados los utensilios de cada uno, sus computadoras, sus teclados, sus mouse, para que no todos toquen, cosas que minimicen el contagio, la posibilidad de contagio. Son cosas que tenemos que tener bastante en cuenta, ¿no? Después el tema de cómo, capaz este protocolo también vamos a atender al público, a la gente que se acerca hacia la administración, sean estos consorcistas, propietarios o proveedores. Bueno, el tema de las reuniones virtuales se podría dar, pero también capaz podríamos armar un sistema de turnos, cuestión que no se nos junte gente en el hall o en la sala de espera de la administración, que no haya gente esperando allí, cuestión también de minimizar el riesgo que tiene para el contagio de esto. También, cómo vamos a ir protegidos cuando vayamos a visitar los consorcios, si va a llevar barbijos, tapabocas, máscaras, guantes, lo que fuera, algo que a la hora de ir a los consorcios deberíamos cumplir a rajatabla, porque si no lo cumplimos nosotros, que es el administrador, no creo que después lo terminen cumpliendo los propietarios o los trabajadores, creo que tenemos que cumplir esto a rajatabla. Y además estos protocolos son muy importantes de hacer, porque seguramente a la hora de habilitar la actividad, las autoridades van a tener en cuenta los protocolos que vamos a tener y seguir. O sea que definimos el objeto de nuestra oficina, sabemos con nuestra oficina y armamos el protocolo especial para nuestra oficina de administración, que no tiene por qué ser un libro, puede ser 2 hojas, pero tiene que estar escrito y comunicado a todos los empleados y quede claro. Creo que esto es algo importante. Y si vamos ya a los edificios, ¿no? A los protocolos que tenemos que hacer para los edificios, o qué lugares tienen que tener los protocolos en los edificios, y cómo vamos a customizar o adaptar los protocolos que ya existen, estos van a ir dirigidos principalmente a 3 grupos de personas, ¿no? El personal del edificio, los trabajadores del edificio por un lado, los propietarios por otro, y los proveedores nuestros por otro. En cuanto al personal, por ejemplo, me comentaron que en la Argentina esto no se puede hacer, pero me contaron que en algunos lugares de Latinoamérica se hace. Uno puede testear a su personal cada tanto a ver si tiene o no tiene COVID y ponerlo en ese protocolo cada 15, 20 días. Lo vamos a testear. En la Argentina eso no es posible, uno solo lo testea si uno tiene síntomas. También hay un protocolo que le pasaron de Perú, me decía que les decía a los trabajadores que se tomen la fiebre, tomen la temperatura antes de salir de su casa, como consejo para poder funcionar. Bueno, son detalles, consejos que podrían estar en estos protocolos, a la hora de customizar estos protocolos. Por supuesto, tiene que estar la provisión de los elementos de seguridad que le vamos a dar a los trabajadores para minimizar el riesgo de su contagio, las máscaras, los barbijos, los guantes, lo que le demos para dar, las tareas de limpieza y los ciclos que las tareas de limpieza y desinfección tienen que tener, ¿no? Aquello de buscar aquellos lugares donde hay mayor riesgo, como decía recién, los picaportes, las botoneras, y cuándo lo van a limpiar, y cómo no lo van a limpiar, y cómo lo van a desinfectar. Explicar aquello que una cosa es limpiar y otra cosa es desinfectar, creo que es importante. Ya me está fallando un tubo de luz, a mí no se me estar viendo entre psicodelias por ahí. Y también esto puede tener otra también, como los otros consejos para el transporte público, que no estaría de más que estén, que dicen que es un verdadero vector de contagio, por lo menos las autoridades están hablando mucho de eso. Con respecto a los consorcistas, ¿no? En esta nueva normalidad, como se llama, vamos seguramente a hacer casi un reglamento nuevo de convivencia cuando vamos al protocolo. Y es muy importante que los consorcistas, así como los trabajadores, lo tengan bien comunicado y bien sabido al protocolo. Y en lo posible, lo más consensuado posible. Allí no puede haber un capítulo, no puede dejar de haber un capítulo que hable del uso de los espacios comunes. Obviamente, ese uso de espacios comunes va a estar supeditado a la fase de la cuarentena en la que estemos y si se puede o no se puede utilizar. Porque lo podríamos reglamentar que si hay pileta, piscina, alberca, no sé, para que me entienda Salvador, podemos decir que vayan un día los de un piso y otro día los de otro piso, lo que fuere, pero tiene que estar bien reglamentado. También, por ejemplo, el uso de los lavaderos, de las terrazas a la hora de tender la ropa, o los ascensores mismos, ¿no? Si pueden subir de a varios, o integrante de una sola familia, o de a uno solo.
La verdad que eso es importante, igual que la provisión de materiales que vamos a poner en la entrada, vamos a poner alcohol en gel, cómo se va a limpiar. Creo que eso es bastante, que es muy importante. Y muy importante también es, en otro capítulo que no puede faltar, es cómo vamos a reglamentar todo el tema de las visitas. ¿Por qué es importante el tema de las visitas? Porque mientras menos gente entra al edificio, menos gente desconocida entra al edificio, menos posibilidad de contagio va a haber. Y yo también le decía al principio de esto que es muy importante conocer la gente que habita los edificios, porque va a variar mucho el tema de las visitas según el tipo de personas que tengamos. Si tenemos gente mayor o gente que necesita ayuda, obviamente va a haber que reglamentar las visitas de una manera y tener cierta flexibilidad en ese lugar. Capaz haya que habilitar hasta determinado grado de parentesco, capaz haya que decirle a esa gente que nos firme la declaración jurada con respecto a las personas que va a dejar entrar a su departamento, como para darle cierta seguridad al resto de los propietarios que las personas que estamos dejando ingresar al departamento, al edificio, son personas autorizadas por ese copropietario, y es un copropietario que tiene cuestiones particulares para poder tener visitas, como por ejemplo que es una persona mayor. Obviamente también todos estos usos que se pueden reglamentar, como les decía recién, estarán de acuerdo a las fases en las que el gobierno vaya habilitando y pueden ir para adelante, o como se está hablando ahora mucho en Argentina y en muchos países del mundo, también pueden ir para atrás. Y otra cosa que se podría agregar también, obviamente en un lugar donde no tenemos jurisdicción, pero sí se podría agregar en esta parte de los consorcistas, son consejos para los propietarios para cuidarse dentro de las diferentes unidades funcionales. El tercer grupo de personas a las que tiene que estar dirigido el protocolo sí o sí, que son, como decía recién, los trabajadores, los consorcistas o los propietarios, es el de los proveedores, tanto de mantenimiento, limpieza, seguridad, lo que fuere. Es importante que los proveedores también nos den sus propios protocolos de seguridad y de bioseguridad que tengan y que sepan y cumplan el nuestro. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado hace relativamente poco, con una pérdida de agua, una llave de paso de un baño de servicio que tiraba agua hacia el baño de abajo, que las personas no querían que entre el plomero, porque tenían miedo de contagiarse. Entonces, si nosotros le pedimos a nuestros proveedores que elaboren sus protocolos y nos los dan, y se los comunicamos a los propietarios, le vamos a estar dando al propietario de alguna forma seguridad de que no les va a pasar nada y que no se van a contagiar. Obviamente también esto habrá que se cumpla, nosotros no vamos a estar omnipresentes viendo cómo se cumple, el propio propietario puede que se cumpla, pero es muy importante que los proveedores también nos den sus propios protocolos y que sean compatibles con los nuestros y que obviamente que estén habilitados según la fase en la que estamos, cosa que va y viene en esta dinámica del protocolo. También lo puse acá en el tema de los proveedores, pero no son proveedores, en realidad el tema del delivery es un tema importante a reglamentar, a tener en cuenta en esta nueva normalidad. En realidad es una cuestión de convivencia de los copropietarios. Yo no dejaría que entren los chicos ni de Rappi, ni de Globo, ni de que fuere adentro del edificio, ni tampoco dejaría que entre el cadete del supermercado. Preferiría decir a los copropietarios que bajen a buscar sus compras o sus pedidos. Y me parece que es algo de convivencia y que tiene que ser así, pero tiene que estar reglamentado. Cuestión que después nadie me venga a decir después, pero lo dejé subir, lo dejé pasar porque yo podía o no podía. Me parece importante que estos tienen que estar reglamentados, que va a evitar ciertos problemas y errores. Y sobre todo problemas de convivencia entre los copropietarios, que después nos traen bastante dolores de cabeza. Y el último capítulo que tienen que tener los protocolos seguros es los casos especiales. Tener 3 o 4 casos especiales ya previstos, que no van a ser de todos los días, pero hay 2 o 3 que son muy, muy probables. O probables, por lo menos. Cuán probables no lo sé, pero sí que son probables. Uno, todo el tema de las mudanzas o las refacciones en las unidades. Vuelvo al tema que esto tiene que estar obviamente autorizado por las autoridades provinciales, nacionales, municipales, si no esto no podría ser. Pero creo que esto, quien va a contratar la empresa de mudanzas o quien va a pintar su casa en este tiempo, no sé quién será, pero sé que se le ocurre hacerlo y lo puede hacer, es el propietario se le contrata en forma directa a sus proveedores, a la empresa de mudanzas o a la empresa o a los pintores o al que va a hacer la refacción en su casa. Y creo que en ese caso deberíamos exigirle a ese propietario que nos lleve a la administración
los protocolos que estas personas van a llevar y también comunicárselo al resto de los propietarios para darle la misma seguridad que le damos con los proveedores nuestros, con los proveedores que metemos al edificio. Y de alguna forma también ejercer cierto control y cierta autorización o no, sobre todo no en el tema de la mudanza, que es un tema en el que se tiene que mudar, sino en el tema de las refacciones. Capaz podemos decir, mira, refacciones, hasta tanto no estemos en la fase tanto de la pandemia, no vamos a permitir, hasta tanto no termine la pandemia, no vamos a permitir. Y para el final dejé un tema que bastante difícil, que es el tema de los contagiados, ¿no? ¿Qué hacemos si aparece algún propietario o un trabajador y se contagió con COVID, tiene coronavirus? Puede que esté pasando su convalecencia en el departamento, en su casa, puede que esté internado en un hospital, en un sanatorio, pero bueno, hubo una otra cosa. Cuando esto empezó, yo recibí un protocolo de España, y en España decían que había que señalar con nombre y apellido, unidad funcional, si alguna de las personas del edificio llegaba a tener COVID. Yo esto lo llevé a un comité de crisis que teníamos al principio de esto, y ahora nos reunimos más esporádicamente, pero al principio nos juntábamos con Miguel, Suma y con gente de autoridad del registro de administrador de la Ciudad de Buenos Aires y con gente del gremio también, a acomodar un poco cómo venía el tema de la primera cuarentena. Y cuando lo comenté, empezamos a hablar si esto era o no era discriminatorio, se podía hacer o no se podía hacer, bueno, cómo lo manejábamos, y la verdad que quedó medio en un limbo, en el aire. Ayer recibí un protocolo de Perú que dice, por ejemplo, que hasta les prohíbe a los propietarios filmar o sacar fotografías de la persona que tiene COVID, y si acaso lo van a denunciar, lo podrían denunciar por discriminación. Bueno, son algunas cosas que se pueden lamentar. Para mí, yo comunicaría a los propietarios, obviamente por el riesgo que esto implica, que hay alguien que tiene COVID, capaz no sé si diría la persona exactamente, pero sí lo comunicaría, y tendría ya armado y presupuestado una empresa de sanitización que vaya y desinfecte todo de la mejor manera posible. Hay empresas que trabajan, ahora el otro día me llegó un par de propuestas, que trabajan con un vapor a 180 grados que penetra en todos los lugares, y creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta por si llega a aparecer un contagiado que lamentablemente, por lo menos en Argentina, viene medio exponencial, cada día van a ser más. Bueno, ya entrando en el final, porque la verdad que es un tema que es muy interesante lo que va a hablar después Germán de las asambleas virtuales, ¿no? Es las cuestiones que creo, en resumen, que tenemos que tener en cuenta a la hora de que queramos adaptar, customizar o hacer un protocolo para nuestros edificios de nuestra oficina, ¿no? Basarlo siempre en disposiciones legales o en las recomendaciones de la gente de las autoridades de salud, consensuarlo lo más posible con los propietarios, cuestiones que tengan legitimidad, definir el objeto en forma clara, qué tipo de edificio, no olvidarnos de hacer un protocolo para nuestra oficina, saber que los protocolos sí o sí tienen que ir dirigidos a 3 grupos por lo menos, que son los trabajadores, los propietarios y los proveedores, y tener en cuenta también algunos casos especiales, que ya se me ocurren estos 3, pero puede ser más, ya tenerlos reglamentados y pensados, porque evidentemente esto de la nueva normalidad va para largo, y como le decía recién, creo que estos protocolos se van a terminar convirtiendo, en definitiva, en casi unos nuevos reglamentos de convivencia. Bueno, hasta aquí lo que preparé para comentarles. Como les decía, no es una charla que tenga que ver con lo técnico específico, eso lo podemos sacar de los protocolos que ya existen, de las normativas que ya existen, pero son los pasos que me parece que eran importantes para seguir a la hora de querer armar un protocolo para nuestros edificios. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Susana, creo ahora. Bueno, gracias Juan Manuel. Vamos a darle paso a la señora Susana Figueroa, vicepresidente primera de ULAI, quien va a responder a algunas preguntas, ¿no?, que ha tomado con respecto al tema. Adelante, Susana. Gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los hermanos administradores latinoamericanos por haber recibido esta invitación especial de ULAI para ustedes. Y con esta presentación que Juan nos ha dado de protocolos de bioseguridad, les queremos transmitir que el objetivo general de ULAI, teniendo en cuenta
es ofrecer un esquema general, ¿sí?, de líneas estratégicas necesarias para hacer frente a esta pandemia, de manera que los administradores de propiedad horizontal implementen a partir de allí sus propios protocolos de seguridad e higiene. La Unión Latinoamericana de Administradores Inmobiliarios, ULAI, ha trabajado activamente en distintos ámbitos para gestionar de forma responsable y eficiente la crisis de COVID-19. Los sectores productivos representados por ULAI desde el inicio de la emergencia, hemos desarrollado protocolos para la contención del contagio y para la adaptación de sus distintas actividades a la situación que afronta cada país. Pasaré a dar inicio al ciclo de preguntas para Juan Acosta y Lara. Entre algunas de ellas tenemos aquí, Juan, una pregunta que es: ¿cuál es el protocolo a utilizar cuando dentro del consorcio se detecta que existen personas que pertenecen al grupo de alto riesgo? Bueno, recién te decía, Susana, que en ese caso el protocolo tiene que tener, una de las mejores formas de redactar un protocolo es conocer a la gente que vamos a dirigir este protocolo. Y que va a estar regida por este protocolo. Y ahí tenés unas pautas muy importantes. Yo creo, por ejemplo, como decía recién, cuando hay personas de riesgo, quizás esas personas de riesgo las tenemos que tener identificadas, tienen que tener cierta flexibilidad con el tema de las visitas, ¿no?, porque necesitan otra ayuda. Quizás esas personas tengan que firmar ante la administración algún tipo de declaración y decir quiénes son las personas que los pueden entrar a visitar y quiénes no son las personas que pueden entrar a visitar. Creo que esa sería una forma de asegurarnos y darle siempre la palabra seguridad, pues tiene que ver con esto, seguridad a los demás copropietarios, que las personas que entran, que en ese edificio, en ese departamento en particular, no hay un viva la pepa, digamos, sino que esta persona tiene una necesidad puntual y por eso va, y si eso está puesto en el protocolo, mejor. Y si tenemos después, cuando alguien nos dice, mirá, al quinto beba todo el mundo, bueno, pero es un señor de 85 años que vive solo, entonces vive una señora que lo cuida, que le cocina, después lo visitan los hijos, pero claro, no lo visitan todos los amigos y juegan al mus, sino que lo visitan los hijos, lo visitan, qué sé yo. Y ahí tenerlo, que esa persona haga una aclaración jurada y que diga, me van a venir a visitar tal, tal y tal, y necesito que me venga a ver tal, tal y tal, y ya tenerlo claro nosotros, y por eso lo mostrar a los demás propietarios. Creo que eso es una buena forma de reglamentar esa parte del protocolo, de la gente que está con... Sí. Y a tu criterio, Juan, eso de los procesos y procedimientos para realizar mudanzas en esta etapa de confinamiento, ¿qué protocolo crees tú que es el conveniente a manejar? Bueno, también un poco lo dije, va a depender obviamente de los protocolos que den las autoridades municipales, nacionales, las que fueren, si estados no están permitidos y la fase de el tratado de la pandemia en la que estemos. Pero creo que la empresa que hace la mudanza debe alcanzar su protocolo, ¿sí? Porque sabe que la mudanza lo va a contratar en forma individual cada uno de los copropietarios. Ahí la administración no tiene nada que ver, pero el propietario está obligado, de alguna forma, al propietario a que nos muestre y nos demuestre cuál es el protocolo de seguridad que van a llevar, que sea de una forma un poco el guardián de que ese protocolo se cumpla y que ese protocolo sea compatible con el nuestro, y que nosotros también se lo comuniquemos al resto de los propietarios para que sepan que la empresa que va a hacer la mudanza cumple este protocolo y tiene este protocolo, y también dejarlos a todos tranquilos en que la gente que va a ingresar al edificio para hacer la mudanza va a tener los elementos de protección necesarios y va a minimizar este riesgo de contagio de estas cosas que parece que están contagiosas, ¿no? Que parece que te contagia de mirarte nada más. Pero bueno, eso más o menos sería la forma de hacer un protocolo, de poner en el protocolo el tema de las mudanzas. Ok. Tenemos una pregunta aquí de Perú que dice: ¿cómo procede la administración del consorcio cuando alguno de los colaboradores está contagiado? Bueno, ¿qué tema? Ahí tendrías que haberte dado también un protocolo para tu propia administración. Son todos gente del grupo cercano. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es aislarlo. Decirle que no venga más a trabajar, que se quede tranquilo, que se cure, y tratar de hacer en lo posible el hisopado o los test al resto de los trabajadores, que nosotros, nuestros colaboradores de la administración, para quedarnos tranquilos, y nosotros también propios como administradores. Las administraciones son oficinas muy estrechas, estamos muy cerca de todos nuestros colaboradores, no son una gran empresa inmensa, así que el riesgo sería tremendo. Si nos llegamos a contagiar todos los de la administración de COVID, yo no sé quién llevaría la administración adelante. Entonces, los protocolos de bioseguridad dentro de la oficina son muy importantes, que se hace un protocolo para nosotros, y llega a empezar un contagiado, obviamente,
que se quede en su casa, que tenga que haga el aislamiento, y los más estrechos capaz de aislarlos, darles home office para que puedan trabajar y no juntarse con el resto de los trabajadores que pueden tener, que pueden trabajar con él. Pero también, cuando les hablaba del protocolo de la oficina, en el caso de poder hacer 2 grupos de personas, una que vaya una semana a la oficina y otra semana y el otro trabaje de su casa, es muy importante porque si aparece un contagiado en uno de esos grupos, bueno, me queda de backup o de suplentes, en el banco de suplentes, el segundo grupo que no va a estar contagiado. Esa es un poco la dinámica de esto. Tenemos otra pregunta, Juan, desde Costa Rica. ¿Cuál es el protocolo que se utiliza para permitir el ingreso de visitas y o personas que brindan servicio a domicilio? Bueno, es parecido a lo de la gente mayor o la gente con problemas, ¿no? El protocolo podría decir cualquier cosa, podría decir que entre todo el mundo, podría no reglamentarlo. No es lo recomendable. Primero, volvemos al tema de en qué momento estamos, si en el confinamiento obligatorio, si en el distanciamiento social obligatorio, eso es algo legal, algo de las autoridades. Pero el protocolo podría decir que no venga nada, que entre todo el mundo, o podría reglamentar que pueden entrar tales personas para tales departamentos por una necesidad puntual, y como te decía recién, esas personas deberían declarar por qué va a entrar esta persona, cuál es el sentido, eso es, digamos, el propietario que necesita que lo vaya a visitar determinada persona, bueno, que declare que va a entrar tal persona porque es su terapeuta, porque es su hijo que le lleva la comida, porque es una enfermera que le aplica una inyección, por lo que fuera, pero tendría que estar. Y el tema de las visitas también va a depender en qué etapa del confinamiento. Hay lugares que a veces se autorizan reuniones hasta 5 o 6 personas, y en ese caso el protocolo deberá autorizar las reuniones para 5 o 6 personas. O sea, por eso el protocolo tiene que tener dinámica y tiene que acompañar las fases que el gobierno ha puesto los gobiernos han puesto para el seguimiento o para el combate de la pandemia, digamos. El nombre combate no me gusta mucho, pero es lo que se me ocurre ahora. Ok, tengo aquí una última pregunta, porque quedarán muchas preguntas en el tintero que posteriormente estaremos con mucho gusto a través de nuestra página de EULAI contestándola. Pero aquí tenemos una interesante que es, ¿qué se debe solicitar en esta nueva modalidad de vida para renovar los seguros en los consorcios? Bueno, habría que preguntarle a un productor de seguros eso. Renovar los seguros en los consorcios, yo creo que solicitar se van a renovar exactamente igual, porque el COVID no va a minimizar ni los riesgos de incendio, ni de cristales, ni de las calderas, ni los seguros obligatorios, van a tener que ser seguramente igual. Es probable que las compañías inventen ciertos riesgos para ponernos algún tema más, pero creo que no va a tener mucha diferencia. El tema es que la compañía esté abierta, atienda hoy por hoy, nos atienda online, pero la mayoría de los administradores tenemos nuestro productor, conocemos a nuestro productor, y nuestro productor nos tiene que dar la solución de cómo renovar los seguros que tenemos. Es lo mismo que, no sé, nuestro fontanero, nuestro plomero, nos tiene que dar la solución de cómo cerrar la llave de paso, de cómo arreglar algún tipo de, alguna avería que haya, ¿no? Creo que eso va por ahí. Y por último, Juan, ¿tú qué mensaje especial le darías a todos los administradores de Latinoamérica? Mira, a ver, Susana, creo que vos y varios de los que están acá me han escuchado 1000 veces decir que la nuestra es una actividad invisible, ¿no? Que es una actividad que solo logra visibilidad el día que falla. Por ejemplo, se corta la luz. Nadie te llama un día para decirte, no, qué luz había ayer, la energía llegaba a la cantidad de amperes que yo necesitaba, ni qué bien estaba el agua caliente, la ducha que me di. Eso no existe. Nuestra actividad se hace visible el día que falla, el día que no hay agua, y ahí explota el teléfono. Y se hace visible. Y creo que una de las tareas de la EULAI y de las entidades que formamos parte de nuestros países también es hacer visible esta actividad que es invisible. Y creo que este tema del COVID, por aquello de crisis-oportunidad, nos da la oportunidad de hacer visible nuestra actividad, ya que es muy importante a la hora de ver cómo terminamos con este virus, cómo manejamos los edificios. Vos sabés por una amiga en común que tenemos, que en España, por ejemplo, los administradores fueron recibidos por el rey, por Felipe. Felipe llama al rey por Felipe, sí. Fueron recibidos por Felipe, demostrando la importancia que tiene la actividad y dándole visibilidad a esta actividad. Y creo que esta crisis, de alguna forma,
nos puede mostrar eso, darnos visibilidad por fin a la actividad y mostrar aquello que también siempre les digo que para mí los administradores no administramos ladrillos, sino que esta vez muestra más que nunca que lo que administramos es calidad de vida, y queda clarísimo, si el edificio está bien limpito y nadie se contagia, es la mejor calidad de vida que le podemos dar a nuestros propietarios. Así que, de algún lado, veámoslo como una oportunidad. Eso es, Susanita. Lindo mensaje, Juan. Yo paso la palabra a Miguel para que continuemos con esta actividad. Perdón, estaba silenciado. En principio, darle las gracias a ambos. Y ahora sí, tratar un tema que está muy candente por todas estas plataformas que de repente se empezaron a usar en países donde realmente no se utilizaban, ¿sí? Que es el futuro de la virtualidad en la propiedad horizontal. Para lo cual le voy a pedir a Germán Molano, representante de Colombia, que nos brinde su exposición. América, buenas tardes. Buenas tardes. Es un verdadero honor estar participando en este evento tan importante de ULAI, que significa ya mucho para todos los administradores que conocemos la institución, pertenecemos a ella y que hemos logrado compenetrarnos en el tema del profesionalismo que debe llegar a todas las repúblicas en las cuales tenemos los administradores de propiedad horizontal. Quiero agradecerle a Miguel, a la Junta Directiva y a todas aquellas personas que han apoyado esta causa internacional de administradores para unirlos y lograr muchas cosas que nos van a servir para un futuro muy próximo. Voy a hablarles hoy del tema de la virtualidad en propiedad horizontal. Y para ello quiero comenzar diciendo que desde la bella ciudad de Lima y de la hermosa ciudad de Bogotá les enviamos Carola Riquelme y Germán Molano un abrazo virtual, porque ahora nos toca el abrazo virtual a todos los partícipes en esta reunión y a toda la Junta Directiva de ULAI. Muchas gracias por eso y seguramente estaremos dándole mejores aplausos porque este es el comienzo de cosas muy importantes en la capacitación para los administradores latinoamericanos. El Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Bogotá presente quiere presentar también esta situación de cierta experiencia, de cierto conocimiento que hemos logrado a través de 20, 30 años en el ejercicio de la administración y posteriormente en la consultoría para que todo este tema salga adelante. Pero todo comienza con aquello que llamamos globalización. Globalización a veces hemos creído que es algo nuevo, es una palabra nueva, realmente no lo es. La globalización viene de la época de la barbarie, el salvajismo, el feudalismo, desde la época del Homo sapiens, cuando comenzó a trasladarse a diferentes territorios y hoy, pues es con la tecnología que conocemos y estamos utilizando. Esa revolución del transporte y la comunicación que ha llegado hasta nuestros días ha generado una obligación muy importante que nos permite interactuar, integrarnos como personas, como empresas, como gobiernos y efectivamente, como el ejemplo de este instante, estamos utilizando la comunicación, la tecnología, la información y efectivamente eso nos traslada entonces a algo un poco más esquemático que es el tema de la virtualidad. Vamos a tratar el asunto de la reunión de asamblea no presencial y efectivamente lo que ustedes están observando es que lo que tenemos siempre como algo real, como algo material, como el ejemplo que estoy presentando, donde las personas cara a cara inician un ejercicio de estar
enfrentándose materialmente, y efectivamente eso es lo que queremos evitar. Hago una pregunta. ¿Están viendo las diapositivas? No. No, mi distinguido. Don Germán, tienes que compartir la pantalla. Hay un botoncito verde abajo que dice Share Screen. Ahí se comparte. Pero tienen que darle acceso. No sé si ustedes tengan el acceso. Ahora sí, ¿Ya? pero están blancos. Está en negro, ya. Listo. Bueno, gracias. Definitivamente les decía que el tema a tratar hoy es la virtualidad en la propiedad horizontal, y para eso pues hemos hecho esta presentación, estas diapositivas, insisto, con mucho honor de poder compartir con ustedes. Yo les hablaba del tema de la globalización y ya les hacía una exposición, y esto es lo que realmente presentamos en la diapositiva, pero ha sido más la revolución del transporte y la comunicación la que nos ha permitido llegar al esquema de utilizar los medios para comunicarnos y poder entendernos mejor. Les decía que presento una diapositiva donde efectivamente lo material nos ha llevado a que existan más enfrentamientos de orden violento en muchas copropiedades. Esto no es solamente de un país en especial, sino en todo el mundo ocurre este fenómeno, como ocurre en la mayoría de congresos legislativos de muchas repúblicas, pero es efectivamente trasladar esa materialidad a lo que en la informática y la tecnología nos permite mostrarlo aparente para que no sea lo real y físico que estemos sufriendo. Creo que de este momento, efectivamente, aquellas personas que asisten a la asamblea solo para estar en el cara a cara, a ver qué dice el otro cuando le cante las tres verdades, o vamos a sacar el administrador, o vamos a cambiar el organismo llamado Consejo de Administración, Junta Directiva, Junta de Administración, pues las cosas van a cambiar. No sé si aquellas personas violentas que dañan muebles, cosas en los auditorios comunales, ahora lo vayan a hacer en su casa desde el momento que estén haciendo lo virtual. Pero hay que señalar de todas maneras que el régimen de propiedad horizontal, además de ser un sistema jurídico, es un sistema de vida, es una convivencia pacífica que todos buscamos. Y he encontrado dos situaciones que están siempre enfrentadas, que es lo culturalmente aceptado con lo legalmente permitido. En todos los países y en todas las zonas de cada país tenemos una cultura diferente, y cuando nos trasladamos a otra ciudad vamos a tener diferencias, conflictos por algunos comportamientos no debidos en el sector. Y en esta parte de lo culturalmente aceptado, ya los ruidosos hacen parte de la familia de la propiedad horizontal, los morosos en el pago de las expensas, los tenedores de mascotas que no se conforman con una mascotica, sino tienen 3, 4, 5 animales en la casa, el famoso Atila, que quiere dañar todo por toda la copropiedad, y que es recurrente, pero aquí en Colombia uno cuando llama la atención al famoso Atila, es lo que le responde a uno es que soy el hijo del presidente del consejo, de la junta, del comité. Pero bueno, lo podemos ir manejando para no tener mayores problemas. El Pavarotti, pues aquel que canta todo el tiempo, que a veces nos molesta o no nos molesta, pero de todas maneras el ruido hace parte del incumplimiento a las políticas de salud pública. El doctor negativo, que es la persona que va a las asambleas, nada le gusta a decir no, no estoy de acuerdo, no voto sí,
y el despistado que no sabe en dónde está, pero efectivamente asiste a todas las asambleas y es aquel que hace la genuflexión y vota por la propuesta que él considera que debe ser la mejor o del que convenció con su discurso para que se haga esa propuesta. Lo legalmente permitido es que la mayoría de constituciones de nuestras repúblicas habla de que todos tenemos derecho a una vivienda digna, a tener unos comportamientos de urbanidad muy juiciosos, a ser cumplidores en el pago de las obligaciones y las expensas comunes, a respetar los códigos de policía de todas las ciudades y todas las repúblicas, a tener un reglamento claro y respetarlo de la copropiedad donde vivimos o estamos trabajando, a respetar las decisiones de la asamblea, ojalá tener un comité de convivencia para que nos ayude a solucionar las diferencias que se presenten y ese administrador maravilloso que ha sido bien escogido, que es de un buen perfil, es un profesional y que será el que pague por todo lo que pasa y no pasa en la copropiedad. Busquemos la convivencia pacífica siempre. Pero, ¿qué hacemos? Todo eso lo tratamos en la famosa reunión de Asamblea General. ¿De dónde surge esto de la Asamblea General? Del derecho de propiedad privada que las constituciones también nos tienen previsto para poder decir que soy titular de dominio de una unidad privada sometida al régimen de propiedad horizontal. Y estar en la asamblea, asistir a la asamblea, integrar la asamblea, participar en la asamblea, postularme, debatir, discutir, es el ejercicio del derecho de dominio. Por eso enfrentamos el problema del administrador o los copropietarios que prohíben el ingreso de visitantes a la unidad privada, y eso es estar vulnerando el derecho fundamental a la propiedad privada, especialmente en el régimen de propiedad horizontal. Y como lo acaba de decir Juan Manuel, pues sí, reglamentemos el tema de las visitas para que no tengamos mayores problemas. ¿A qué vamos a la asamblea? A discutir y decidir sobre asuntos de la copropiedad. La palabra discutir, pues la traigo muy sutilmente. Utilizamos a veces otra palabra que es reflexionar y decidir. O sencillamente llamar eso una batalla campal donde la gente tiene sus actos de violencia y grosería con los demás copropietarios. Se le denomina al participante en la asamblea, de acuerdo a las diferentes legislaciones, como copropietarios, como propietarios, consorcistas, condóminos, comuneros, otras más que no traje a colación, pero efectivamente somos los mismos actores en la reunión de Asamblea General. ¿Y a qué vamos a la Asamblea General? Hay una serie de detalles que tienen que ver con los puntos que se señalan en las asambleas, pero voy a mencionar las más incidentales, como nombrar y remover al administrador. En algunas otras legislaciones, aún en la nuestra, damos una oportunidad para que el Consejo de Administración nombre al administrador en algunos casos, para aprobar o improbar los estados financieros, para aprobar o improbar el presupuesto anual, elegir y remover integrantes del Consejo, aprobar o improbar reformas al reglamento. Es curioso, deben ser muy pocos puntos los que se deben llevar a una reunión de asamblea, porque es injusto. ¿Cómo es posible que uno pregunte cuánto tiempo se demoraron en todos los puntos señalados en la convocatoria? Y le dicen a uno muy frescamente, no gastamos sino 24 horas en la reunión. ¿Será que eso va a ocurrir en las reuniones virtuales? No tiene por qué ocurrir ese fenómeno. No sé por qué, y esto lo digo por mis amigos colombianos, mis hermanos colombianos, hay convocatorias de 20 y 30 puntos. ¿Para qué? No tengo ni idea. Cuando realmente pueden ser 3 o 4 y podemos terminar una reunión con la mayor facilidad y práctica. ¿Cuáles son los actores específicos de la propiedad horizontal? El propietario o titular de dominio. ¿Quién es él? Es el que aparece en el registro inmobiliario como el propietario de esa unidad privada,
es el que debe estar integrando la reunión de asamblea para que defienda sus intereses, proteja su patrimonio, se postule, participe en todos los actos que corresponde a la propiedad horizontal. Puede ser su representante o apoderado si no puede asistir a la reunión, y en detalle ya los administradores y los reglamentos de propiedad horizontal generan una serie de regulaciones y normativas que permiten señalar cómo se puede iniciar la reunión correspondiente. Sin embargo, aquí también hay que anotar que tenemos problemas en el momento de establecer el registro de las personas que asisten a la reunión, porque de pronto no aparece el que figura como propietario de la unidad privada, sino puede ser su esposa, un hijo, otro representante, pero si no aporta el documento que garantice que está representando a ese propietario para esa unidad privada, pues se generan muchos problemas, porque si es la esposa, entonces el alegato de la sociedad conyugal, si es hijo, pues como que lo va a desconocer, y una serie de circunstancias que se presentan, pero para eso tenemos un reglamento de propiedad horizontal que nos permite detallar esa regulación para poder tener una asamblea sin complicaciones. En Colombia, el residente no propietario, según nuestra Corte Constitucional, estamos obligados a convocarlo. Tenemos que avisarle que vamos a tener reunión y le debe ser permitido participar en ella para deliberar, para discutir, pero no puede tomar decisiones porque no es propietario. Obviamente, el administrador y el revisor fiscal deben participar en las asambleas, pero no será un requisito esencial en que alguno de estos dos o los dos personajes deban estar en las reuniones. Nuestro administrador en Colombia, obviamente, es el representante legal, y el revisor fiscal es un contador público que actúa como el ángel de la guarda de los copropietarios frente y al Consejo de Administración. Las convocatorias, para nuestros efectos en Colombia, las tenemos señaladas como de primera convocatoria y de segunda convocatoria. La primera convocatoria, pues en el momento en que el administrador envía el documento, citación, requerimiento, notificación, para invitarle a una reunión con fecha, hora, lugar, y decir con mucha claridad qué clase de asamblea va a realizar. ¿Será la ordinaria general? ¿Será una extraordinaria? ¿Será la universal? Otra serie de reuniones que ya ahorita vamos a ver para efectos de que se comience el trabajo del debate, la discusión y la decisión. Pero nuestra legislación, previendo que es normal en nuestro medio que no se reúna el quórum requerido por la ley y por los reglamentos de propiedad horizontal para que podamos iniciar la deliberación y luego tomar decisiones, porque la gente no va. Hay personas que son apáticas a estas reuniones y efectivamente el legislador pensó que había que buscar la manera de obligar a que la gente vaya, y creó la segunda convocatoria como advertencia y como sanción, como castigo a las personas que no van y no generan que se reúna el quórum correspondiente. ¿Quiénes convocan? Convoca el administrador. El administrador es el único que puede convocar a asamblea general ordinaria. En Colombia no puede convocar a otra persona diferente al administrador a una reunión ordinaria general. Si quiere llevar diciendo en la convocatoria que en su calidad de representante legal le convoca para desarrollar la reunión o realizar una reunión para desarrollar un orden del día, pues puede llevar que entre él y el consejo o el presidente del consejo están convocando, pero lo importante es que figure el administrador. Puede llevar la foto de cuerpo entero del presidente del consejo, del comité, de la comisión, no tiene ningún problema. Pero lo importante es que el administrador siempre figure como el convocante. Para toda clase de administraciones es mejor que sea el administrador, pero especialmente en la ordinaria, que es de carácter obligatorio. Puede convocar el Consejo de Administración cuando la ley lo permite. En el caso de las asambleas extraordinarias lo puede hacer el Consejo de Administración,
en vía del señor presidente de ese organismo. El revisor fiscal está plenamente facultado para convocar asambleas extraordinarias. Y por supuesto, pues los copropietarios, cuando requieran que se reúna con urgencia toda la comunidad para debatir, discutir, presentar informes y de pronto tomar decisiones, pueden hacerlo siempre y cuando esa unión de copropietarios conforme un 20% de los derechos en que está integrado el consorcio, el condominio, la copropiedad. Pero igual, estas 4 instituciones pueden generar la convocatoria. Ya vamos a hablar de las famosas reuniones, clases de reuniones. Las presenciales. En este momento lo he observado, ya hay gente disgustada con el coronavirus porque les va a quitar el cara a cara, el enfrentarse con su vecino, el enfrentarse con su copropietario, y que están acostumbrados a llevar los dolores de cabeza a las reuniones para combatir, no para debatir, sino para combatir en un ejercicio de buscar una arrogancia, un poder, tengo más títulos que ustedes, lo que sea, pero igual esas presenciales, pues ya el coronavirus nos está indicando que tenemos que hacer el cambio. Esas presenciales, en nuestra legislación las tenemos clasificadas como ordinarias, la que hacemos todos los años para tomar decisiones importantes sobre la copropiedad, la persona jurídica, el consorcio, el condominio. La por derecho propio, que es aquella que en el evento en que dentro del tiempo señalado en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal, en la fecha especial para esa reunión, no sea convocada por el administrador, entonces los copropietarios en el siguiente mes, día hábil del mes siguiente, a los 3 días que señala nuestra ley, puede reunirse la copropiedad con un plural de copropietarios y tomar todas las decisiones sin la presencia del consejo, ni el revisor fiscal, ni el administrador, y es válido. Aquí tenemos una discusión de derecho. Si eso es por una sanción, por no habernos convocado, pues debe dársele la calidad de segunda convocatoria y con cualquier plural. 2 personas de 400 pueden tomar decisiones. Sigue la extraordinaria, que es la que desafortunadamente se le está dando un manejo de pronto de mucho juego, pero que no se establece la verdadera seriedad que le corresponde a esta reunión, que es cuando la copropiedad necesite por una urgencia reunirse para tomar decisiones. Hoy tienen la costumbre en nuestro sector aquí en Colombia de utilizar la extraordinaria porque no les gustó el administrador, vamos a sacar, pero sin haber una justificación y hacen una extraordinaria para eso. O porque no les gustó el grupo de personas que están en el consejo de administración, entonces hagamos una extraordinaria para revocarles ese mandato y nombrar otras personas. Tenemos la reunión universal, esa sí es de carácter doctrinario y está en todo el mundo, es aquella donde coincidimos todos los propietarios de una unidad de propiedad horizontal, me refiero a un edificio, un consorcio, un condominio, pero tiene que ser muy pequeño para podernos encontrar los 10, los 20, coincidencialmente en una reunión y producir en un orden del día, nombrar un presidente, un secretario y tomar decisiones sin ninguna convocatoria. Ya les explicaba esta de la segunda convocatoria que corresponde al momento en que si no nos convocan o no, se hace por derecho propio. Y la segunda convocatoria para el evento en que no se reúne el quórum, entonces vamos a utilizar esta advertencia para tomar decisiones en una reunión con un plural de propietarios. Y ese plural, la de dice plural, puede ser 2 personas que pueden tomar decisiones. La que nos ocupa esta tarde es la reunión no presencial. Esto de las reuniones no presenciales comienza en Colombia a hacer su ejercicio en el año de 1995, pero solamente para las sociedades comerciales. Para la propiedad horizontal no existía. Y en el 95 comienza el ejercicio de las no presenciales
Y efectivamente reuniones de sociedades anónimas, limitadas, comanditas y demás, pues se han realizado con mucha práctica, mucha agilidad y con plena validez las no presenciales utilizando los medios tecnológicos del momento para que se dé el cumplimiento a todo lo establecido en la ley. Si ustedes observan, esto fue en 1995 que comenzó, pero en el año 98 comienza un ejercicio interesante en Colombia para buscar la manera de unificar el criterio jurídico y los códigos que tienen que ver con el régimen de propiedad horizontal, porque para el año 2001, que fue cuando nació la ley 675, teníamos la presencia, la existencia, la vigencia de 3 leyes y un decreto reglamentario para la propiedad horizontal. Ustedes se podrán imaginar que ni los jueces de la República entendían el ejercicio, las oficinas de registro menos y los notarios perdidos. De tal manera que para un administrador era algo complejísimo porque tenía que atender una reunión aceptando la existencia de una norma donde la propiedad horizontal era simplemente una comunidad, luego una norma donde ya era una persona jurídica, pero algunas no eran personas jurídicas, otra norma que creó las unidades inmobiliarias cerradas diferentes a la propiedad horizontal, pero que le dieron el título de propiedad horizontal, y un decreto reglamentario de 2 leyes de propiedad horizontal. Ustedes se imaginan por cuál senda jurídica podíamos seguir para efectos de poder hacer una reunión. Entonces había que preguntar, ¿esto lo vamos a decidir con la ley 182 o con la ley 16 o con la 428 o con el decreto 1365? Ustedes se imaginan entonces cuando se impugnaban esas decisiones, el juez de la República tratando de dictar una sentencia y tenía que acudir a todos los expertos de propiedad horizontal para buscar la ayuda correspondiente y poder decidir en derecho para no traer traumatismos en la aplicación del régimen de propiedad horizontal. Desde ese año 98, entonces, surgió un proyecto de ley del cual se hizo mucha fuerza, fue una insistencia grande de gremios y de personas especializadas para lograr que tuviéramos una sola norma para la propiedad horizontal y poder salir de ese galimatías que teníamos de la juridicidad en Colombia. Allí aparece entonces en el proyecto la presentación de la reunión por medios tecnológicos y por la comunicación escrita. Y efectivamente, en los artículos 42, 43 y 44 de nuestro Estatuto de Propiedad Horizontal, Ley 675, efectivamente, aparece la primera, que es la reunión deliberante y decisoria. Este es un nombre sacado de la doctrina porque esa asamblea no tiene nombre. La otra sí tiene un nombre, una denominación que dice por comunicación escrita. Entonces, desde los doctrinantes y los expertos le hemos dado el nombre de reunión deliberante y decisoria porque sé que están mis hermanos colombianos allí, seguramente deben estar buscando la ley y no la van a encontrar, pero se le dio ese nombre para que nos dé claridad al tema. ¿Por qué deliberante y decisoria? Porque cuando analizamos el tema de las reuniones no presenciales, en esta de utilización de medios tecnológicos para hacer una teleconferencia o hacer un ejercicio como el que estamos haciendo en este momento con los medios tecnológicos, sencillamente podemos deliberar para poder tomar decisiones. Con la comunicación escrita no se puede deliberar. Hay que tomar decisiones directamente, pero no hay deliberación de ninguna forma. Total que ya comenzamos a hablar entonces de la reunión deliberante y decisoria. Esta puede cobijar entonces y la posibilidad de hacer reuniones ordinarias por derecho propio, extraordinarias, universales y de segunda convocatoria. Pueden hacerse con la reunión deliberante y decisoria. Hay un problema, es que aparece en la ley una reunión que no se le da mayor trascendencia, pero que tiene mucho que ver
con el comienzo del ejercicio de la aplicación del régimen de propiedad horizontal, que es la primera asamblea de la copropiedad, de los copropietarios, en la que se debe nombrar el primer administrador. No le han dado la aplicación correcta y se dedican a otras cosas, pero no menos nombrar el primer administrador. Y la ley nuestra es muy clara al respecto y tenemos que corregir ese tema para efectos de que la primera asamblea será el nombramiento del primer administrador. Pero todo eso seguramente vamos a tener que hacerlo como reunión deliberante y decisoria. Va a ser complejo, pero tenemos que hacerlo. Viene entonces la comunicación por comunicación escrita, que también puede aplicar para la ordinaria por derecho propio, extraordinaria, universal y de segunda convocatoria, y desde luego para el nombramiento del primer administrador. Miremos un poquito la reunión deliberante y decisoria. Tenemos que, de acuerdo con la ley, aplicar medios tecnológicos hoy. Y ejemplo que estamos haciendo el mismo día de hoy en este instante, utilizar los medios tecnológicos, llámese como se llame, y tenga las aplicaciones que tenga y las posibilidades de hacer una reunión idónea, pues esos medios tecnológicos y aplicaciones deben generar una prueba de la realización idónea de esa reunión. Por fortuna, esto se puede grabar y efectivamente esa grabación nos va a servir como prueba. Aquí tenemos también la discusión del tema del habeas data. Hay gente que dice que hay que llegar a la reunión para solicitarle el permiso de que vamos a grabar en audio, que vamos a grabar con video. Y pues yo, de lo personal y mi experiencia, veo que no hay necesidad porque el mismo medio tecnológico lo permite y realmente tenemos que llevarle al juez de la República en un momento determinado la prueba, total que ya queda la autorización en esas consideraciones del Código General del Proceso que debemos grabar esa reunión. Tenemos un problema también allí y es que exige esta reunión que debe participar el 100% de los copropietarios en la deliberación y en la toma de decisiones. Allí eso no nos ha permitido que seamos tan prácticos y ágiles en las reuniones, porque aquí en Colombia, no sé en los otros países hermanos, tenemos copropiedades de 4.200 apartamentos, un ejemplo. Hay un conjunto en la ciudad de Barranquilla que se llama Las Gardenias, y tiene 4.200 apartamentos. ¿Cómo se hace una reunión presencial o cómo se hace una reunión deliberante y decisoria? Aquí han fallado los constructores cuando redactan el reglamento de propiedad horizontal para poder establecer el esquema modular y sectorizado para poder hacer asambleas por sectores en esas copropiedades. Llamado de atención porque efectivamente esto también puede ocurrir en otros países en el momento en que tomen la determinación de generar normas para permitir las reuniones deliberantes y decisorias. Es importante tener en cuenta en esta reunión deliberante y decisoria la simultaneidad en la comunicación y la decisión. Quiere decir entonces que en la medida en que vayamos hablando y sometamos esto a consideración, al debate y decir vamos a tomar la decisión, tiene que ser en la misma reunión, no se puede aplazar tan fácilmente si no se sabe hacer esa suspensión y exige la ley que sea simultánea la comunicación, el debate, la consideración, el total de ilustración para tomar la decisión. Obviamente, para estos eventos hemos venido utilizando los correos electrónicos. Para nosotros los WhatsApp, pues no son tan convincentes, no son tan seguros, complicados de probar su existencia, pero efectivamente el correo electrónico por lo pronto nos ha servido para este efecto. De tal manera que cuando el administrador convoca
en la convocatoria debe tener una serie de detalles de cuáles son los elementos y herramientas que vamos a utilizar para nuestra reunión, entre ellos, decirles que su decisión puede ser en la misma reunión o por correo electrónico si la persona se encuentra demasiado lejos. Exige la norma que la participación de los copropietarios debe ser muy clara. Germán Molano del apartamento 301 de la Torre B, cuyo coeficiente de copropiedad es el número tal, está presente o está representado. Entonces debe ser un registro muy juicioso para que podamos tener claro quién está tomando la determinación. Hoy en día hay unos programas especiales para estas reuniones de propiedad horizontal, y con la ayuda de lo más actualizado que tenemos de esta clase de aplicaciones y programas para las reuniones, está ayudando muchísimo en la toma de decisiones, porque es que para estas reuniones se nos presenta un problema. Si el programa que se está utilizando para la reunión no nos puede identificar quién dijo sí, quién dijo no, quién votó en blanco o quién se abstuvo de votar, pues vamos a tener problemas porque nuestra legislación sí exige que se diga quién y cuántas personas tomaron la decisión para poder determinar y concluir que fue el 60%, el 70%, el 55% el que tomó la decisión de aprobar o no aprobar. Así que ha sido un poco complejo este momento, pero igual estamos haciendo los esfuerzos para que se pueda realizar. Todo esto lo digo pensando en la cantidad de conjuntos residenciales que se construyen en Colombia, que son muy grandes, muy extensos, la densidad poblacional es muy grande. Entonces se imaginarán que les digo de 4.200 apartamentos en un solo conjunto, multiplíquelo por 3, ¿cuántas personas estarán viviendo allí en cada apartamento y cuánto será el total para tener una reunión no presencial? Y aún presencial es complicadísimo. En la ciudad de Valledupar, la cuna del vallenato, que ya todos conocemos, allí tenemos conjuntos de 2.200, de 2.400 unidades, y por fortuna logramos reformar un estatuto con el 70% de 2.200. Ustedes se imaginan, tuvimos que contratar un colegio y el estadio del colegio para poder hacer asamblea porque no teníamos un sitio donde hacerlo. Y aquí fallan los constructores, porque resulta que si bien es cierto, hacen un conjunto de 500 apartamentos, el auditorio comunitario, el auditorio comunal, lo hacen para 100. ¿A dónde vamos a ingresar a todas estas personas para una reunión? Por eso se requiere que lo virtual sea una gran solución, y creo que va a ser la mejor para que la propiedad horizontal avance en su ejercicio. Esta reunión deliberante y decisoria tiene un requisito adicional, es que el revisor fiscal de esa copropiedad debe manifestar la validez de la reunión. Está en juego su matrícula profesional si no dice la verdad, que sí participó el 100%, que sí fueron convocados el 100%, que la decisión, la voluntad de su voto fue del 100%, porque si no es así, vamos a tener problemas de validez en la toma de decisiones. Así que el administrador de propiedad horizontal para esta clase de reuniones ha tenido que extender mucho conocimiento y mucha capacidad para efectos de que su reunión sea efectiva y se pueda cumplir lo decidido en ella. La reunión por comunicación escrita también trae las otras reuniones que les cuento, la ordinaria y las demás, y también exige que ese convocante debe redactar la propuesta de reunión con el orden del día con mucha claridad, muy concreta para que se dé respuesta en igual forma. Tiene que preguntar efectivamente, señor copropietario, ¿usted está de acuerdo o no sobre el presupuesto? ¿Usted está de acuerdo o no sobre la obra civil que se pretende? ¿Usted está de acuerdo o no el nombramiento o la elección de? Pues tienen que ser unas preguntas muy concretas para que igual tengan una respuesta concreta. Pueden
emitir su voluntad, su decisión, en un solo documento o por escritos separados. Si es un solo documento y lo presentan muy rápido, pues sale adelante rápida la decisión y la asamblea queda cumplida. Pero si se va a hacer por votaciones o pronunciamientos de copropietario por separado, se espera con un plazo de 1 mes para que todos aporten su decisión. Ese mes se cuenta a partir de la primera convocatoria, de tal manera que aquí también el éxito de la reunión está en el administrador, en la redacción de su convocatoria y el cumplimiento de todas las condiciones señaladas en la ley. Hay otras condiciones para que las tengamos en cuenta, porque aquí les estamos contando algo que tenemos en nuestra legislación y que curiosamente no aparece en otras legislaciones. Quiere decir entonces que desde hace 19 años tenemos estas reuniones que se han realizado, que se han hecho y se han convocado, pero para edificios pequeños, para propiedades de pocas unidades privadas, llámese casas o apartamentos, oficinas, locales comerciales, que nos han permitido hacer ese ejercicio con mucha facilidad, pero el problema nosotros lo vemos es en los conjuntos, en los condominios, consorcios muy grandes, que va a ser algo complejo, pero lo tenemos que lograr y lo tenemos que regular con mucha práctica. Entre las otras condiciones, dice la legislación colombiana que se debe redactar el documento que llamamos acta, común y corriente, como se hace en todas las reuniones. Debe redactarse esa acta y comunicarse a los copropietarios dentro de los 10 días siguientes al que se concluyó el acuerdo. Aquí no hay tal que el administrador, el que está a cargo de la redacción del acta, se vaya a tomar semanas y meses para redactar el documento. No, la ley le exige que será dentro de los 10 días siguientes al que se concluyó el acuerdo. De tal manera que tiene que ser un administrador idóneo, un administrador profesional que haga este ejercicio de las no presenciales. Otra condición es que las decisiones del quórum calificado que nosotros tenemos en nuestra legislación, voy a darles ejemplos. La reforma del reglamento, reforma de los derechos, o sea, coeficientes de copropiedad y otras tantas que son como 8 o 10, no pueden tomarse en reuniones no presenciales. Tienen que hacerse en reuniones presenciales. Eso sí es norma de orden público, porque la norma de vivienda y que tenga que ver con construcciones para tipo residencial especialmente son normas de orden público en nuestro país. Tenemos dificultades de todas maneras. Ya les decía, el tamaño de la copropiedad. No es lo mismo hacer una asamblea no presencial para 20 propietarios de un edificio pequeño que para 4.200 apartamentos del conjunto residencial Las Gardenias de la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo se hará? Vamos a lograrlo. De todas maneras, ustedes lo sabrán cómo lo vamos a hacer. Exigir el quórum del 100% es una dificultad y yo aquí llamo la atención en el país que quiera ya establecer estas reuniones en su legislación. Piénsenlo 2 veces para establecer este pero del quórum del 100% en las reuniones no presenciales, porque se convierte en algo casi que imposible de lograr, sobre todo cuando ya superan los 100 copropietarios, 100 propietarios de un conjunto, un condominio o una copropiedad. Llamar la atención en que cuando hagamos estos reglamentos de propiedad horizontal a partir de la constructora, lo hagamos como debe ser. Son reglamentos deficientes. Y lo que les decía, se nota la ausencia del sistema sectorial o modular. Y insisto, con ese 4.200 apartamentos, ¿cómo lo podemos hacer? Ya en la ciudad de Valledupar, en ese 2.400 que logramos, el 70% para reformar el estatuto,
generamos el sistema sectorial y en este momento se están reuniendo por manzanas y se pueden hacer las reuniones no presenciales y aún presenciales en el momento en que habilite nuestro presidente de la República que podamos volver a las normas anteriores. Conclusiones. Para que tengamos la validez de esas reuniones no presenciales, los invito a que tengamos en cuenta que el marco legal de cada país pues disponga la viabilidad de las reuniones no presenciales para que quede como norma superior y las copropiedades puedan realizar sus reuniones no presenciales y no tengan problemas. Si a alguno ya se le ocurrió hacerlo y seguramente aparecerá el copropietario que quiera demandar, impugnar las decisiones de la asamblea porque considera que si no estaba autorizado por la ley no podían hacerlo. Que los reglamentos de propiedad horizontal incluyan las regulaciones específicas para esta clase de reuniones. A nosotros nos falta y tenemos que hacerlo y a partir del coronavirus, pues vamos a tener que regular bien en esos reglamentos de propiedad horizontal y con mucho detalle, muy específicas, la normatividad, todo lo que tenga que ver con esta clase de reuniones. Hay algo importante que quiero señalar, que en nuestra legislación, la ley 675 del 2001, hay un párrafo, porque estamos llamados, sobre todo los que tenemos formación jurídica, a hablar del párrafo, del inciso, del parágrafo, que dice que no obstante los elementos que debe tener el reglamento de propiedad horizontal señalados en la ley, escriba todo lo que quiera en ese reglamento siempre y cuando no violente los derechos fundamentales de los copropietarios y de los terceros. Y esto nos ha permitido entonces que podamos hacer reglamentos con diferentes usos. Aquí tenemos en Colombia, ya es normal, un conjunto residencial que tiene centro comercial, tiene clínica, tiene universidad, tiene centro empresarial y tiene tipo residencial en un solo conjunto, en una sola unidad jurídica. La ley no nos dice eso, pero nosotros aplicamos ese parágrafo para poder organizar tantos derechos diferentes como contribuciones a las expensas comunes que deben surgir a partir de ese derecho y la especialidad del uso de cada sector. Es más, hay una que tiene hasta hotel. Algunos de ustedes creo que ya han conocido ese ARS, que es un hotel que tiene todas estas usos y destinaciones, pero que la ley no lo trae típicamente y nosotros atípicamente, con ese permiso que nos da la ley 675, hemos logrado ese tema. De tal manera que allí va a ser más fácil entonces realizar esas reuniones no presenciales. Tener en cuenta que los administradores deben capacitarse muy juiciosamente para la aplicación de estas normas. ¿Sí? ¿Se acabó? Sí, continúe. Está bien. Hola. Y entonces, decir que todos estos actores obligatorios de la propiedad horizontal, de exigirle que se tenga ese 100%, va a ser algo bien difícil. Quiere decir entonces que lo tengamos en cuenta para que cuando tengamos una legislación podamos solucionar esos problemas. Ya estamos en el futuro. A partir del coronavirus estamos en el futuro. Por eso traje esta frase tan oportuna de John Maynard Keynes, para que sepamos que si ya estamos en el futuro tenemos que adelantarnos a nuestra legislación, porque la cultura avanza muy rápido, pero la legislación es estática. Decirles muchas gracias. Estos son espacios que no pueden darnos más oportunidad, pero sé que ULAI va a organizar ya algunos eventos académicos que van a permitir profundizar más en cada detalle en que se les pueda colaborar. Gracias, Miguel. Gracias a todos los participantes y quedo presto si existen algunas preguntas. Gracias, Germán. Muy amable. Bueno, Carola, es tu turno de preguntas que tengas para formular. Claro que sí. Buenas tardes a todos, colegas.
Gracias, estimado Germán, por exponernos este tema tan importante en los consorcios, edificios o condominios, como es la posibilidad de realizar las asambleas virtuales. En este aspecto tenemos algunas preguntas, de las cuales vamos a tomar 5. Empiezo con la primera de nuestro colega, indica sobre cómo se notificaría, se votaría y validaría la misma sin firma en el libro ni traspaso de información al libro de actas. Muy bien. Nuestra legislación, ¿cómo hacemos? Hay una obligación para el administrador de propiedad horizontal en el capítulo del administrador que dice que debe llevar un libro de registro de propietarios y residentes del condominio, del consorcio, de la copropiedad, que le permite tener, en muchos casos, hasta la huella del mismo propietario, su firma estampada para efectos de tener registrada la identificación de cada propietario para que en el momento de su decisión y con los programas establecidos para estas reuniones podamos identificarlos y registrar su participación, ya sea simplemente con estar presente sin deliberar y su decisión en el voto. Creo que ese libro ha dado solución a los problemas que teníamos anteriormente. Y eso es una sugerencia para que todos lo tengamos en las copropiedades. Perfecto. Respecto a la designación en nuevo consorcio, ¿cómo gestionar la designación de un administrador en plena pandemia y qué documentos nos avala en un futuro para presentar en banco o juzgado? Bueno, tenemos el organismo que debe designar al administrador. En algunos casos será la asamblea, en otros casos será el consejo de administración, la junta administradora, el comité o la comisión de administración que tenga asignado esa facultad. Si es diferente a la asamblea, entonces puede hacerlo ese organismo que esté facultado para que nombre un administrador y haga el trámite correspondiente. Pues hay que levantar las actas correspondientes para poder tener la prueba de que efectivamente se eligió a X y determinada persona, ya sea natural o jurídica, para que actúe como representante legal. Si es simplemente la asamblea o solamente la asamblea la que puede elegir el administrador, pues vamos a tener problemas, porque en este momento, cuando estamos acostumbrados a lo presencial, al cara a cara, y necesitamos hacer virtuales, si no estamos autorizados por la legislación, pues vamos a tener ese problema. Pero si tenemos la autorización de las virtuales, buscaremos la forma en que con toda la programación y la tecnología vigente podamos elegir ese administrador. Perfecto. En la tercera pregunta, en caso que un propietario no esté de acuerdo en la asamblea virtual, ¿puede impugnarla por incumplimiento del Código Civil y Comercial de la Nación? ¿Qué aval tenemos para rechazar eso y si no hay jurisprudencia superior que el código para sesionar virtualmente? Bueno, efectivamente, todas las decisiones de las asambleas están dispuestas a ser demandadas por la razón que se invoque dentro de la demanda. Y justificaciones, habrá muchas justificaciones. Habrá que si no existe jurisprudencia, la doctrina nos puede dar la oportunidad. Tenemos en todos los países expertos, doctrinantes con grandes obras de derecho que nos permiten tomar herramientas, recaudar esos insumos de la experiencia de esos doctrinantes para que tengamos elementos. Carola, siempre habrá elementos suficientes para demandar como elementos suficientes para defender. Perfecto. Tenemos una nueva pregunta que nos han hecho llegar ahora. ¿Está permitido ceder el derecho a participar en las asambleas mediante contrato? Ejemplo, contrato de locación que cede la representación en todas las asambleas mientras sea inquilino y al mismo tiempo, si es así, luego puede arrepentirse. ¿Qué puede hacer el administrador en este caso? Aquí tenemos unos locatarios por contrato de leasing habitacional que la entidad financiera que origina ese contrato puede delegar, puede facultar al locatario para que pueda representar la unidad privada con todas las funciones, facultades de voz y voto para que pueda participar en la reunión representando esa unidad privada.
tenemos los poderes, tenemos las escrituras públicas de disposición hasta el derecho para que pueda representar. Pero sí es viable, hay documentación y figuras jurídicas para ese evento. Perfecto. Por último, también una nueva pregunta. Indican si se permite a los residentes no propietarios asistir a las asambleas virtuales, ¿se podría, igual que en las presenciales? Correcto, sí. Además, en nuestro medio, aquí en Colombia, estamos obligados a convocar a los residentes no propietarios y serán bienvenidos a la deliberación, porque fíjense que ellos serán los que pagan la expensa común, pueden ser sancionados por mal comportamiento y están supeditados y subordinados a las normas de reglamento, lo cual eso les permite a ellos tener la oportunidad de deliberar, más no de decidir. Perfecto. Como última pregunta, indica acá un colega, ¿en qué países miembros están colegiados los administradores? Bueno, la verdad es que sé que existen de pronto, no en todos los países de la ULAI, su gremio se llama colegio, existen las cámaras, ¿cierto? Las asociaciones, seguramente hay colegios, pero realmente el solo hecho de decir que soy o mi institución es miembro de la ULAI es suficiente para decir que es colegio, asociación, gremio, cámara, pero no le podría decir específicamente en qué países existe. En Colombia, el primer colegio de administradores de propiedad horizontal es precisamente el de Bogotá, que fundamos hace 16 años, y a partir de ello les pareció a las demás ciudades que era muy diciente ese nombre, esa agremiación, y en este momento pues ya podemos tener alrededor de 10, 12 colegios de administradores de propiedad horizontal en cada localidad, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali, Villavicencio, que permite que nos identifiquemos de esa forma, pero igual existen otras agremiaciones que no se llaman colegios, pero son precisamente gremios de administradores de propiedad horizontal. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta que sé que no tiene que ver con, bueno, de todas maneras, no tiene que ver con las asambleas virtuales, pero hay una preocupación y me insisten en preguntarle, por favor, ¿se puede cambiar al administrador en cuarentena? Sí, si el administrador hay que cambiarlo, pues hay que cambiarlo. Un ejemplo, aquí en Colombia sería el Consejo de Administración entonces, que como está facultado para designar, y si el reglamento dice que está facultado para remover, lo puede remover y nombra a otra persona, no habría ningún problema. Es buscar la facilidad a la práctica con el soporte jurídico de que podamos hacer el ejercicio. Y la pandemia, quiérase o no, es una gran motivación para hacer varias cosas que no están contra derecho, que de pronto no están tan formalizadas, pero que sí en un momento determinado, fíjese que hay otra situación que no es norma, pero que se llama costumbre mercantil, que puede también ayudar al tema. Muy bien. Gracias, Germán. ¿Qué mensaje dejarías a todos nosotros los administradores, bueno, para todos nuestros colegas que nos están escuchando y mirando en este momento? Bueno, mire, realmente el hecho de ser un cofundador de ULAI, de participar en ULAI, de pertenecer a ULAI, me llama la atención y el entusiasmo y el honor de estar en esta agremiación, pero insisto en que debemos buscar extinguir la informalidad en la administración de propiedad horizontal, porque es que una persona que dura estudiando 5 años, 10 años y ejerciendo 10, 15, 20 años, sea sustituida por una persona que no tiene ni idea qué va a hacer en la administración de propiedad horizontal. Y en nuestro país ocurre eso, la informalidad. Hay gente que no está agremiada, actúan informalmente y mientras tengamos eso en los países, puede ser un gran dolor de cabeza. La formalidad tenemos que buscarla y espero pues que ULAI sea una plataforma para que ayude a que en todos los países se busque ese registro profesional del administrador para beneficio de la profesión, del administrador, de su familia y de todos los copropietarios para que tengan la mejor calidad de vida.
Gracias, muy buen mensaje, muy amable. Bueno, por nuestro lado, damos pase acá a Miguel Suma, por favor. Gracias, Germán. Bueno, a ustedes, gracias. Gracias, Germán, Carola. Gracias a los que participaron de este evento, que creo que ha sido muy importante. Es el primero de los eventos que están programados por la ULAI, ¿sí? Fundamentalmente, además agradezco a mis compañeros que integran a ULAI, a Susana, Carola, Juan Manuel, Carlos, Pedro, Germán, Salvador y algunos que no han podido estar presentes. Quiero significar además que la ULAI certifica los cursos de capacitación en muchos de los países, digamos, de formación, y que es una institución que seguramente está abierta a recibir aquellas agremiaciones o cámaras que sean representativas de un país y que se encuentren formal, jurídicamente constituidas, como lo es la ULAI, que desarrolla su actividad en función a un estatuto, a asambleas, digamos, extraordinarias, ordinarias, y a un régimen que tratamos de cumplirlo a rajatabla. Muchas gracias a todos y esperemos vernos pronto, seguramente, en un nuevo encuentro, que quizás estemos en una mejor posición social y psicológica, porque lamentablemente en estos momentos se nos hace a todos muy difícil a veces participar. Gracias a todos, muy amables. Nos encontramos en otra oportunidad. Listo. Gracias también. Gracias, Miguel. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, estuviste muy bien, Juan Manuel. Aprovecho para felicitarte. Ahora, yo no te escucho. Vos me escuchaste por lo visto, pero yo no te escucho. Ahí, Carlos, ¿me escuchás? Ahora sí. Grande, me habilité. Escúchame, no. Esto decía, por ahí sería bueno que nos juntemos en un mañana o en estos días, ya ahora ya me quiero morfar a casa, para evaluar un poquito cómo nos fue, cómo nos sentimos, cómo nos fue, cómo podemos armar otro, qué sé yo. Para pensarlo un poquito, porque creo que estuvo buena convocatoria y lo podemos ir rearmando, ¿no? Sí, perfecto. Ahora ahí mandé un mensajito al grupo para ver cuándo podemos hacer un Zoom y nos juntamos. Bueno. Ok. Nos vamos. Le agradecemos también a Francisco. A Francisco, muchas gracias. Y nos vamos, yo me voy para las casas, como dicen acá en el campo. Me voy para las casas, que ya es hora de irse para las casas. Listo.
Chao, chao. Me espera un asado con mandioca al horno. Bien Paraguas. Yo quiero saber No? mandioca. Este domingo tengo previsto uno, me voy a acordar de vos. Ah, bueno, dale, acordate de mí. Mandame una fotito, por lo menos. Dale. Y acá tengo algo, mirá. Te voy a mostrar. Tengo una cosita que compré para bajarlo un poquito. ¿Se ve? No se ve. No se ve por la pantalla. No se ve por muy cerca. Pará. Se va a ver ahora. Hay que alejar más. Se va a ver porque no, estoy con el fondo de pantalla que me saca todo. Pará. ¿Por qué no puedo cambiar mi pantalla ahora? Bueno, pará. Te voy a mostrar porque esto es una cosa que descubrí hoy. Aleja un poco y se va a ver. Pará. Ahí está. A ver si se ve ahora. Ahí lo ves. Esto es un noble. Ahora se ve bien. Espectacular. Es un noble producto que parece que es tucumano, de los valles calchaquíes. Me lo recomendó un amigo que se llama 7 Vacas. Muy bueno. Y como me lo recomendó, cayó a mi oficina y me dijo, Juan, probá. Y dije, guau, sí, voy a hacer el esfuerzo. Voy a buscar acá si encuentro. Seguro que va a haber. Y después comentamos, dale. Después nos comentamos. Dale. Nos vemos en estos días. Chao, un abrazo. Chao, chao. Abrazo. Chao a todos. Hasta luego.